Hola chicos, el día de hoy damos inicio a nuestro curso de historia. Quien les habla es Miss Karen y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante: civilización andina. Cuando nosotros hablamos de esta palabra civilización, vamos a observar diferentes teorías de cómo aparece la civilización en los Andes. A través de este tema nosotros vamos a ver en sí cómo se fue formando nuestra nación, ya que sabemos que desde que el hombre llega al territorio peruano empezó a formarse varios focos culturales, ¿no? Cada uno tenía un desarrollo en diversas áreas. Era muy independiente al resto del mundo. Para ello, existieron muchas teorías en el cual cada uno plantea de cómo aparece esta civilización en nuestros Andes. Estas teorías son inmigracionista, autoctonista, aloctonista, hologenista y culminaremos con la periodificación de la cultura andina. Nosotros vamos a deducir aquí una hipótesis de origen y periodificación. Vamos a hablar sobre un personaje muy importante, un arqueólogo alemán, el cual nos va a plantear la teoría inmigracionista. Y este arqueólogo nos va a deducir o nos va a plantear la siguiente teoría, en el cual él sostiene que nuestra civilización viene de afuera, de la cultura maya exactamente. Se dice que esta cultura llega por mar a las costas peruanas y nos viene trayendo las civilizaciones. ¿Cuál es el argumento que este personaje nos presenta? Dice que la cultura de la costa maya en sí estaba considerado por las culturas proto-Chimú, proto-Nazca y proto-Lima. Estas culturas son consideradas como las más antiguas del Perú, debido a que recibieron en su momento la mayor influencia y de forma rápida de los mayas. ¿Por qué? Porque dice que ellos estuvieron en la costa del mar peruano. Otra deducción en el cual sostiene Max Uhle, nosotros aquí estamos observando dos gráficos. Cada gráfico iconográfico en sí se dice que tanto en maya como proto-Chimú tienen los mismos rasgos semejantes a los de los animales. Otro argumento es que en algún momento la decoración arquitectónica de proto-Nazca va a tener una similitud a la cultura maya, ya que sus pirámides, si observamos ahí, de la cultura maya y tanto de la cultura proto-Nazca, sus pirámides son truncas y escalonadas. Por lo tanto, pues deducen que la civilización llegó de la cultura maya, ¿no? Esta teoría en sí es rechazada y ahí se presenta otra teoría. Una de ellas era la autoctonista. ¿Y qué nos dice esta teoría? Vemos dos personajes,
El primero es Julio César Tello. En sí, este personaje critica la teoría y la deduce de la siguiente forma. Julio César Tello nos dice que la civilización en sí de la cultura peruana no viene de afuera, sino que se origina en el mismo territorio peruano, en la región Sierra, y que luego esta va a ser venida en sí de la región amazónica, en un lugar de la Amazonía donde existía una tribu llamada Arawaks. Aquí, en esta región, se dice que tuvo gran influencia de esta cultura chavín, el cual era considerada como la cultura matriz, o sea, la madre de todas las culturas. De ahí viene una segunda persona y le da un segundo postulado, o sea, una segunda versión. Este fue Rafael Arco, y Rafael Arco en algún momento sostiene que la cultura no viene de la selva, sino de la región costa, el cual se va a originar en la región costa una cultura llamada Cupixnique. Y esta daba origen en algún momento a la civilización andina. Aquí nosotros deducimos a dos personajes que cada quien tiene un concepto muy diferente de dónde proviene la civilización, ¿no? Pero ambos en sí hablan de la teoría autoctonista. Euler nos habla del origen de la civilización fue en la costa. Tello nos habla que el origen de la civilización fue en la Amazonía. Pero ambos se deducen a la teoría autoctonista, la cual también es rechazada. Luego viene otro personaje y observamos ahí a Federico Causmandoy. ¿Qué nos deduce este personaje? Él nos habla sobre la teoría aulotonista. Esta teoría aulotonista es la variación en sí de las otras teorías ya presentadas, ya que Federico Causmandoy nos deduce que la cultura andina viene en sí de los Valdivia y que estos en sí fueron originados en el Ecuador. Desde ahí proviene la cultura Valdivia. Luego de ello, los de la cultura Valdivia en algún momento influenciaron en la cultura mesoamericana, o sea, la cultura maya. Y esta también influencia en la cerámica de la cultura chavín. Fueron teorías que no tenían mucha credibilidad y pasaron a otra hipótesis. Aquí nosotros vemos a Lumbreras. Este peruano en algún momento nos deduce que la civilización aparece en sí de los factores externos e internos. Esta teoría hologenista nos da la versión de que aparecen en algún momento las civilizaciones, el cual fue considerado como una influencia extranjera. Y luego viene la influencia de un factor interno. Ambos en sí dan a la nueva
civilización, ¿no? Los dos en sí, en conjunto, dio a la nueva civilización andina. Esta teoría hologenista, presentada por Guillermo Lumbreras, es la más aceptada y en sí lo que nos acerca más a poder tener idea de cómo apareció la civilización andina. Pasamos a otra teoría, que era en sí el nosotros poder observar lo que era la periodificación de esta cultura andina. Como ya se estudió, hubo muchas teorías, teníamos que ver en sí cuál era la periodificación. Y nosotros hablamos de la periodificación, que era el poder entender estas etapas con la finalidad del estudio de estas culturas, ¿no? O de estas civilizaciones. Dice que esta periodificación se basó generalmente en el estudio de la cerámica, ¿no? Y en algún momento, pues, esta cultura andina, estudiada por John Roy, deduce que los vestigios que encontraron establecen a una etapa cronológica y que en sí, a partir de estas evidencias que fueron difundidas por este arqueólogo, se estudia para poder identificar el desarrollo de la cultura. Este personaje nos presenta dos periodos. El periodo precerámico, y creo que en algún momento lo expliqué. Precerámico, ¿qué quiere decir? Que todavía las cerámicas no ingresaban al horno, o sea que hacían sus trabajos de barro y secado al sol. Este periodo precerámico nos da a conocer el inicio del primer hombre al territorio peruano a través de la sedimentación. Es decir, aquí él se establece en aldeas, conoce la agricultura y la ganadería. El otro periodo inicial se inicia con el descubrimiento de la cerámica, permitiendo un poco más de desarrollo, es decir, crecieron las aldeas. Aquí ya empezaron a hacer sus rituales religiosos, ¿no? Fue así que esto fue estudiado como base para ese periodo denominado horizontes. Cuando nosotros hablamos del horizonte, quiere decir que hablamos de las regiones costa y sierra. En sí, esto va a ejercer una gran influencia en un extenso territorio que los arqueólogos van a identificar estos periodos según las características, ya que cada uno va a presentar colores iconográficos, sus diseños, ¿no? El orden social, tanto económico como religioso y político. Estos horizontes en sí tenían tres grandes sociedades. Era el horizonte temprano, que estaba conformado por la cultura chavín, el horizonte medio, que era la cultura wari, y el horizonte tardío, que era la cultura inca, pues. Fue así entonces que pasan a los intermedios. Y estos intermedios, ¿qué quiere decir? Que está ubicado entre los horizontes y que se van a desarrollar culturas regionales que vivieron paralelamente, ¿no? Sin predominar a ningún lado. O sea, estaban en el centro. Aquí también encontramos, ¿no? Que los intermedios estaban separados del temprano y del tardío. Fue así, chicos, que nosotros no solamente vamos a estudiar cómo se forma nuestra nación, sino también cómo estaba ordenado periódicamente, ¿no? Entonces, espero que esta clase haya sido de entendimiento y que luego pasen a desarrollar sus hojitas de aplicación. Gracias.